Hola, ¿cómo estás? Estamos al día jueves 26 de noviembre, casi terminando el penúltimo mes del año 2020. Estás en Auvernia y nuestra red de distribuidores autorizados. Un saludo a toda América Latina que nos está escuchando hoy en Online Virtual Education. Gracias a ti por conectarte, por estar siempre con nosotros presente. Y repitiendo, no de tema, sino de ponente, con una gran invitada desde la bella Bogotá, que saludamos con una hora más. Aquí, hora de México, 1 de la tarde, 2 en Bogotá, nuestra estrella Diana Forero de Yo Medicina Estética, su clínica. Recordarán la doctora en el Medical Highlighting, el tema precedente que fue bien concurrido. No dejen de ver la repetición, por favor, en el canal de Auvernia YouTube oficial para poder seguir viendo los detalles de esos tips and tricks. Como siempre, podemos evitarlos también de el maquillista y la doctora dando sus recomendaciones de sombras y luces. Hoy es un tema muy diferente, pero relacionado. Gracias a Filmed Laboratoire, que saludamos hasta París, y todo el equipo que nos atiende en América Latina. Saludos Carlota, saludos Charles y a todos los amigos de la marca. Orgullosamente Filmed para el protocolo de hoy, Bio Nutri Shape, 3 palabras, que nos van a poder explicar. Recordemos que la doctora Forero cuenta con más de 20 años de experiencia en cómo abordar clínicamente rejuvenecimiento facial, también moldeamiento corporal, terapias capilares, porque no todo es cara, también hay cabello y también hay cuerpo, tanto con dispositivos de energía y con técnicas no o medianamente invasivas. Es entrenadora nacional e internacional en muchas técnicas justamente de esos inyectables y dispositivos médicos de reconocidas casas como la de Filmed del día de hoy, y les agradecemos mucho. No dejen de ver el programa de la semana que entra. Por ejemplo, lunes tendremos a el profesor Cotofana y otros colegas, incluyendo Luciano Lanfranchi, Alessio Radelli y Alessandro Gualdi, unos italianos, algunos hispanohablantes, por cierto. Para el Filmed Anatomía será un super webinar a las 10 de la mañana el día lunes, y el día jueves Biohacking con la doctora Paola de la Garza, un tema relacionado al CBD, al cannabis, un tema muy candente en México con la reforma de la ley, y que en Colombia también es un tema que los médicos están estudiando cada día más con sus aplicaciones. Así que sin más esperar, agradeciendo a la red de distribuidores de Auvernia y a ti, doctora, conectado desde el trabajo, desde tu hospital, un pensamiento desde Zona COVID a todos los hospitales públicos y privados que atienden la pandemia, que está en sus picos altos en esa fase de invierno. Quédate en casa, cuídate, vete a tu clínica, pero con los cuidados, tu paciente, tu doctor y los staff de las clínicas, que hacen una labor extraordinaria de hacernos bellos y bellas mientras la pandemia sigue, y esperemos que llegue a bajar en el 2021 pronto, a partir de enero, febrero, a la salida del invierno. Así que sin más esperar, hasta Bogotá. Saludos, doctora Diana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Emanuel. Encantada de compartir con ustedes nuevamente y de escucharte, porque me fascina la facilidad que tienes para hablar. Te vas saliendo y te comunicas a pesar de que no es tu idioma nativo. Me encanta. Yo estoy muy feliz con un reto muy grande hoy, porque efectivamente compartirles el protocolo a mis colegas de Latinoamérica del Medical Highlighting, que era un poquito más novedoso, más show, más atractivo, y hoy, bueno, vamos a pasar un buen rato con este tema del que se ha hablado un poco más, porque tiene que ver con masculinización, feminización del rostro, pero muy dispuesta, feliz. También saludo a todo el equipo de Auvernia liderado por ti, que me han ayudado tanto y con los que nos hemos unido en la distancia en esta pandemia, y por supuesto a Filmed, Carlota, Charles, todos en París. Bye. Cuando ustedes digan, listísima. Adelante, gracias por tus halagos, y son más que compartidos y te los devolvemos. Gracias a ti por tu elocuencia. Adelante con Bio Nutri Shape, 3 palabras que evocan desde el inglés cómo trabajar justamente la parte de contorno facial, la parte de nutrición, y todo eso dentro de un programa que menos es más, como utilizar menos productos
en el lugar indicado, de los productos de Filmed, obviamente, para tener un buen resultado, un buen costo en un buen tiempo con menos tiempo de recuperación posible. Adelante, todo es tuyo. Muy bien, voy a empezar entonces a compartir la presentación contándoles que BioNutriShape es uno de los 8 protocolos que Filmed ha desarrollado para que tengamos esa facilidad de orientar nuestros tratamientos médicos en los diferentes géneros y en las diferentes épocas de la vida de nuestros pacientes. Este es un protocolo en donde, además de forma, volúmenes, revitalización de piel, vamos a hacer un enfoque muy especial por género. Y gracias a lo que me han apoyado los de Filmed, Auvernia, Provien en Colombia y me han dejado opinar un poco, hoy vamos a enfocarnos sobre todo, vamos a hacer un seguimiento de un paciente de género masculino, ya lo van a ver, que es como la decisión que yo tomé, porque creo que para nosotros, colegas de Latinoamérica, que me faltó saludarlos, por favor, ustedes saben que me encanta compartir lo que sé, poco o mucho, en 23, 24 años de experiencia, algo creo que puedo contarles de lo que he vivido. Qué rico que estén acá, he querido hacer esta presentación con tips diferentes a los que creo que nos han podido dar en otros talleres relacionados con enfoque de género. Y vamos allá. El BioNutriShape es un protocolo que está enfocado hacia la corrección, soporte y destacar algunas formas, tanto en mujeres como en hombres. Y como les decía, hicimos como en el webinar del Medical Highlighting un video de soporte haciéndole seguimiento a la consulta, cómo hicimos el análisis del rostro de nuestro paciente de género masculino, que se los presento, se llama César Piñeros. César es periodista aquí en Colombia, es presentador, creo que ustedes le dicen a los presentadores de noticias conductores, es conductor de noticias y también hace algo de reportería. Ahora les voy a contar esa reportería cómo tuvo que ver en todo lo que trabajamos con él. Ahí está César y empecemos con el video. Vamos a presentarles qué es el BioNutriShape. El BioNutriShape es uno de los protocolos de embellecimiento facial diseñado por Filmed, el laboratorio francés ampliamente reconocido por la calidad y experticia en el desarrollo de ácidos hialurónicos. Hoy les quiero compartir cómo, usando 2 productos con ácido hialurónico, vamos a trabajar en estructura, forma y calidad de la piel en un solo procedimiento. Con frecuencia nos visitan en nuestro consultorio pacientes que nos manifiestan el deseo de lucir un rostro más atractivo, revertir los cambios del paso del tiempo y sobre todo recuperar la luminosidad en su piel. Luego de que hacemos un análisis individual del caso y descartamos las contraindicaciones de los inyectables faciales, por el conocimiento de la fisiología natural del envejecimiento, sabremos que un alto porcentaje de estos pacientes requieren restauración de volúmenes en diferentes planos, proyecciones estratégicas de su rostro y corrección de vectores, lo que conocemos como armonización facial, que va a ser bello, que se va a convertir en embellecimiento en la medida que hagamos un enfoque de género. Y si lo unimos a productos que nos aporten estímulo de los fibroblastos en la piel y multinutrientes en una sola sesión con los productos correctos, podemos comunicar a nuestro paciente que obtendremos grandes resultados que van a ser de beneficio por el deseo de acudir con menos frecuencia a nuestras clínicas, y es aquí donde aplica este protocolo. Para nosotros los médicos inyectores expertos, el primer paso de cualquier procedimiento es pensar en las necesidades de nuestro paciente. Hoy vamos a trabajar el BioNutriShape con César, que es un hombre muy joven que se quiere, se cuida, pero tiene necesidades especiales de su imagen por su trabajo. Y César, compártenos un poquito tú qué buscas, qué quieres, y adoro que confíes en mí. Diana, muchas gracias. Pues mira, yo lo que busco principalmente es ver mi piel lozana. Yo me cuido, pero quiero verla mejor, y yo creo que en tus manos y con los productos que tú tienes, pues lo vamos a lograr. Claro que sí. Cuéntanos, si a ti te gusta y necesitas verte bien, ¿por qué no te habías sometido antes a este tipo de procedimientos?
Yo creo que principalmente porque había desconfianza, pero yo creo que también en esa consulta médica que me hiciste pude conocer que se podían hacer muchas cosas con el rostro, las desconocía, pero ahora creo que lo que quiero es verme bien y lo voy a lograr. Eso pasa mucho con nuestros pacientes y el enfoque por género, en este caso de masculinización, de tener en cuenta que él es un hombre y debe verse masculino, va a ser nuestra prioridad hoy. Volvemos a la presentación. Entonces, como estábamos conversando, el BioNutriShape es un protocolo en el que tenemos que acordarnos del número 3. Tenemos 3 pilares para analizar nuestro caso, el paciente que tenemos enfrente, y lograr 3 objetivos grandes: estructura, forma y mejorar la calidad de la piel. Se van a dar cuenta que adicionalmente la marcación, uniendo los puntos de marcación, hay una S. En inglés, estos 3 objetivos empiezan por S. Entonces, recordemos el 3 y recordemos la S y estaremos muy bien. La cantidad de producto seleccionado, la distribución del producto en los diferentes planos, en reestructurar, en forma, en calidad de piel, va a depender de las necesidades del paciente. Por supuesto, tiene que ver con su edad, la selección de los productos, como ya les decía, y la técnica de inyección que vamos a revisar. Importante recordar que este protocolo específicamente va a trabajar en todos los planos que están afectados o están involucrados en el envejecimiento facial. Vamos a mejorar estructura del cráneo o soporte del cráneo, vamos a mejorar algunos compartimentos grasos profundos y compartimentos grasos superficiales que están desplazados, los vamos a elevar, así como mejorar la calidad de la piel. BioNutriShape actúa en diferentes planos del envejecimiento facial. Cuando vamos a reestructurar un rostro, siempre pensamos en las zonas móviles e inmóviles, dependiendo si lo que necesitamos es generar lifting o reponer volúmenes. Entonces, recordar que las zonas inmóviles del rostro están con soportes óseos y más hacia el lateral, lejos de la línea media, mientras que las zonas móviles, que están más hacia la línea media, tienen que ver más con recuperación de volúmenes profundos. Y por último, textura de piel. Eso es muy claro en lo que vamos a hacer, que es mejorar la calidad de la piel. Ya vamos a conversar específicamente sobre el producto. Cuando pensamos en masculinización y feminización, en cómo abordar los protocolos de acuerdo al género que tengamos enfrente de nuestro escritorio, en nuestro consultorio, tal vez el tip que les quiero dar en este momento es que siempre las formas masculinas y las diferencias del rostro masculino y el femenino tienen que ver con ángulos marcados en los hombres y ángulos muy suaves y curvos en las mujeres. Eso aplica para aspectos importantes como las cejas, la cola de la ceja, o sea, la ceja en su estructura, y la región supraciliar, que en los hombres siempre tiene una prominencia, es levantada. En las mujeres muchas veces tenemos que rellenar al terminar en la parte superior esa prominencia para que precisamente no se vea y la región frontal sea más redondeada. La cola de las cejas en las mujeres es más alta, la forma es más curva y redondeada, en los hombres es angular. Los pómulos de los hombres también tienen una marcación mucho más de 90 grados y horizontal que en las mujeres, que es más alta. El ángulo del mentón y el contorno mandibular igual. Mujeres redondeado, hombres angular. Como hoy vamos a tratar a un hombre, les voy a mostrar el tratamiento que realizamos de BioNutriShape en un hombre. Hagamos un poquito de énfasis en que los hombres, la estructura del rostro que les acabo de mencionar, es tal vez así por no solamente la forma de su cráneo, sino porque tienen otras formas anatómicas como los músculos. La glabela es prominente, el macetero es prominente y nos ayuda en generar volúmenes. Por esto tenemos que revisar qué tan hipertrófico o qué tan fuerte tiene el macetero para realizar trucos, por ejemplo, como los que les voy a mostrar más adelante. Lo de los ejes del pómulo y los compartimentos grasos que tienen subcigomático son menores, pero lo que les quería decir es que el eje del pómulo lo vamos a conversar un poco más adelante, porque todo esto tiene trucos.
Siempre, como decía Manuel, menos es más. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos visto fotografías ahora que tenemos redes sociales de comparativos en las redes, que incluso a veces ni siquiera son de colegas, sino de que desafortunadamente esteticistas o personal no sanitario realiza este tipo de tratamientos en donde por masculinizar exageran y hay rostros masculinos que yo he visto horribles. Entonces siempre tener en cuenta que menos es más. Así vayamos a hacer ángulos. Yéndonos más específicamente al protocolo, resumamos que estamos usando o vamos a trabajar con dos tipos de productos de filler. El ácido hialurónico de la línea de Art Filler en su referencia volumen y la solución de polirrevitalización, el NSPF 135HA. Esos son los dos productos que vamos a manejar en este protocolo. Importante que tengamos en nuestro radar que este protocolo no es exclusivo de cierto grupo generacional, como sí el Medical Highlighting que conversamos hace un poquito más de un mes. Aquí podemos encontrar horizontalmente muchos rostros, desde jóvenes hasta baby boomers o incluso más de 60, en donde se van a ver beneficiados, y la cantidad en soporte, la cantidad de producto dirigido a la voluminización y también la cantidad de solución polirrevitalizante es la que va a cambiar, no los puntos de inyección. Si ya tenemos claro cuáles son las necesidades de nuestros pacientes, nos vamos a dar cuenta que este protocolo va a disminuir, va a retrasar la necesidad de acudir a otros protocolos más invasivos, y lo podemos hacer en diferentes momentos de la vida del paciente, pero aquí les pongo un tip importantísimo. Acuérdense que este protocolo incluye volumen. Podríamos hacer solo los puntos de estructura, acuérdense, estructura, forma y revitalización de piel o estimulación de piel. Pero la forma incluye volumen. Entonces, ojo, sepamos que la selección del paciente es clave y prefiramos rostros en donde ya hayamos bajado volumen, si hay gran peso en el rostro, o personas que tiendan más hacia lo delgado, que no sean personas en sobrepeso, porque ahí podríamos tener una insatisfacción. Y nos vamos con nuestra primera S. La primera S va orientada hacia dónde, cuáles son los puntos centrales de la primera parte, que es la estructura. ¿Dónde vamos a dejar soporte? Soporte lo vamos a dejar en la zona temporal, el área cigomática, mandibular y mentón, y nos vamos para el video. En este protocolo hay 4 puntos importantes que nos definen la planeación de las inyecciones, que son la fosa temporal, el pómulo, el ángulo de la mandíbula y el mentón. Si se dan cuenta y unimos estos puntos, nos forman una S, que es el recuerdo que tenemos que tener del BioNutriShape. Vamos a empezar pensando en una S. Esta es la marcación básica del BioNutriShape. Tenemos que empezar tomando el plano de Frankfurt, que es el plano que une el trago con el segmento superior del ala nasal. Es una línea totalmente horizontal y vamos a hacer 2 líneas oblicuas. La primera que les aconsejo, la línea 1, es empezar del ángulo externo palpebral a el borde del ala nasal, el borde más inferior del ala nasal, y a partir de esa inclinación o de ese ángulo, de esa línea, hacer la línea número 2, que va en la misma, que va paralela del ángulo externo de la boca hacia la fosa temporal. Estas líneas nos van a definir los puntos de marcación del pómulo. El punto igual que se comparte para hombres y mujeres es el punto central del plano de Frankfurt y la división de la línea 1 con la línea 2, y es el que acabo de marcar en blanco. Para el caso de la masculinización, el mayor volumen o el volumen que yo debo hacer énfasis es un punto más medial. Casi coincide con la línea medio pupilar, pero más adelante vamos a tener ciertas consideraciones porque sabemos que esta es una zona de riesgo. Estoy marcando en azul los de masculinización. Nos vamos inmediatamente al ángulo de la mandíbula. Es exactamente en el ángulo donde ustedes lo palpen. Fíjense que este paciente tiene bastante desdibujado ese ángulo mandibular, entonces tengo que encontrarlo y donde esté el ángulo, marcarlo. Ese es también igual para hombres y mujeres. Les voy a enseñar trucos
para que, haciendo una infiltración supraperióstica, puedo tomar 3 puntos que tengan la forma de la base del músculo macetero, que le va a dar una definición mucho más masculina, y el punto de el mentón, que siempre en masculinización vamos a utilizar 2 puntos, porque una de las características del rostro masculino es que es más cuadrado, más angulado, y esto nos va a dar mayor definición. Entonces, en el caso de César, vamos a utilizar un punto de proyección más anterior. Podría, si tuviera un rostro en el que quiera adelgazar un poco el rostro, o que le falte longitud al rostro, hacerlo levemente más inferior, pero en este caso lo que quiero es proyección anterior para marcar mucho más cuadrada la mandíbula. Y nos vamos a las necesidades especiales de este paciente. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo la marcación básica con el punto de fosa temporal, los 2 puntos de pómulo, ángulo de la mandíbula y mentón. Pero hice una marcación de recuperación de volúmenes, o sea, estructura son los puntos que marqué. Y vamos, él tiene pérdidas de volumen en el arco de la ceja está caída, aunque acuérdense que los hombres las cejas tenemos que buscar que estén rectas y que haya una leve proyección supraciliar. Él tiene su proyección supraciliar medial, afortunadamente, porque acuérdense de la supratroclear y la supraorbitaria, que son zonas de riesgo. Esas 2 arterias debemos evitar ingresar a estas zonas. Entonces vamos a darle continuidad a la proyección que él tiene supraciliar en el ángulo externo y darle soporte a la ceja. También tiene una pérdida de volumen malar, que es posible que los puntos profundos que marcamos de masculinización no recuperen completamente ese pómulo. Vamos a hacer una línea pequeña de proyección del pómulo hacia lateral, muy horizontal. Acuérdense que los ángulos masculinos son muy rectos. No vamos a hacer el rostro tan suave, sino lo vamos a marcar recto. En las mujeres esto lo habríamos hecho más angulado, más hacia la fosa temporal. Aquí vamos a dirigirnos más hacia el pabellón auricular. Y también, además de los puntos de soporte del ángulo de la mandíbula, vamos a generar líneas subdérmicas muy profundas, en hipodermis profunda, de marcación del ángulo de la mandíbula, lo más cercano que podamos a los 90 grados. Incluso de pronto proyecto esta línea, podríamos hacerla mucho más verticalizada. Bueno, esta S que acabábamos de revisar incluye, como les decía, fosa temporal, cigomático o pómulo, el mentón y el ángulo de la mandíbula. Una vez ubiquemos esos puntos, vamos a marcar. ¿Cómo los marcamos? ¿Cómo los ubicamos? El de la fosa temporal, una sugerencia que yo tengo es ver, lo primero es si tiene pérdida de volumen o no el paciente. Y un truco que en el video también se los enseño es que el paciente genere una apertura de su boca, y si hay una disminución de volumen durante la apertura de la boca del paciente, ahí es donde tengo que empezar a reponer en estructura. La marcación del pómulo tal vez es como el baile más importante de esta marcación, de este protocolo. Y lo hacemos con el método de Pauwels, que es famoso y es conocido, que es un método para ubicar la prominencia malar. Vamos a realizar primero la marcación del plano de Frankfurt, que es el plano que ustedes conocen, que va desde la región superior, es completamente horizontal, es una línea horizontal que une la región superior del ala nasal con el trago. Ese es el plano de Frankfurt, y después de tener ese plano de Frankfurt vamos a marcar lo que conocemos aquí en BioNutriShape como la línea 1 y la línea 2. Son 2 líneas oblicuas. La primera que hay que marcar obviamente es la 1. Esta línea 1 nos une el borde inferior del ala nasal con el
ángulo externo del ojo. Esa es la línea 1. Y basándonos en esa inclinación, buscamos una línea paralela que se proyecta del ángulo de la boca, el ángulo externo de la comisura labial, hacia la región temporal, o porque dependiendo la estructura del rostro del paciente y el tamaño del cráneo del paciente, esa línea paralela puede dar ligeramente por encima del pabellón auricular o un poco más orientada, ingresando a la fosa temporal. Entonces, estas 3 líneas son las que me van a definir dónde ubico los puntos de pómulo. Aquí les quería decir que hay algo llamativo, algo a tener en cuenta. Fíjense al lado izquierdo de sus pantallas que debajo del plano de Frankfurt tenemos unas líneas rojas, tanto en masculino como en femenino. Siempre los puntos femeninos van a estar más cerca del plano de Frankfurt, en el pómulo, y el punto masculino puede ir más abajo. En mujeres incluso, ciertos rostros ligeramente superior puede ser mejor. Recordarles, los puntos rosados son los que hacen la diferencia entre la masculinización y feminización. Los que acabamos de marcar con César son los que ven en el segmento derecho de su pantalla, y si fuese una mujer, solamente variamos el segundo punto, o sea, el C del pómulo y el mentón. La diferencia, ¿cuál es? Que el C, en vez de hacerlo hacia la línea media, lo vamos a hacer hasta el ángulo externo, hacia la proyección externa, el ángulo del cigomático, muy cerca a la confluencia del plano de Frankfurt y la línea 2 que marcamos. Y en el mentón no vamos a hacer 2 puntos, sino un punto, que nos va a generar que el rostro quede mucho más triangular, el mentón delicado, y muy seguramente, ahora cuando hablemos de la técnica de inyección, ya no va a ser tan perpendicular, sino un poco más angulada, 45, 60 grados, en mujeres va muy bien. Acá revisamos un poquito los volúmenes de inyección por punto. Entenderán, y ustedes saben que sé que de gran parte de mis colegas que ven estos videos son inyectores expertos, sabrán que los volúmenes pueden variar mucho para corrección, porque las pérdidas, las formas de los rostros no son siempre las mismas. Estamos oscilando entre 0,1 y hasta 0,4 por punto. En estas marcaciones de estructura, el volumen, la jeringa de volumen de Arfiller de referencia a volumen, tiene una cantidad de 1.2. En estas proporciones estamos encontrando que vamos a usar una jeringa para estructura en cada hemirrostro. ¿Cuáles son los puntos que más pueden tomar volumen? La fosa temporal y la proyección del mentón, porque soportar esas 2 zonas tiene más necesidades, obviamente con la variación de paciente a paciente, pero ahí vamos bien, vamos en estructura. Entonces, repasemos un poquito. Lo primero que vamos a hacer es ubicar la S, los 4 puntos de soporte. Luego de que tengamos ubicada la S, estamos aquí en la imagen del centro de la diapositiva, empezamos a marcar, y lo hice en el hemirrostro izquierdo del paciente, las formas, el volumen, la reestructuración, y depende de las pérdidas que tengan. Entonces aquí simplemente repasar la línea. Él tenía una pérdida de volumen malar, ahí está marcada para reponerla, soporte de la cola externa de la ceja, marcación de la rama externa del cigomático y del ángulo mandibular, que es lo más cercano que podamos a los 90 grados. Y miren aquí la marcación. También hicimos una paciente mujer, Claudia se llama ella, que no hicimos toda la grabación, pero les tengo las fotos de los resultados ahora más tarde para que lo vean. Esta es la marcación en Claudia de los puntos de soporte. Y los trucos en volumen para feminización. La línea del cigomático mucho más oblicua, alta, hacia la fosa temporal. La recuperación de volumen del pómulo, si la necesita, también un poco más alta del plano de Frankfurt, siempre y cuando ustedes vean que ahí necesita volumen. Y el ángulo de la mandíbula mucho más abierto y redondeado.
Nos vamos entonces nuevamente con el video a ver la técnica de las infiltraciones para esta primera parte. Les repito, esta primera parte es soporte y forma, que son las dos primeras S si pensamos en el inglés. Para la primera parte del BioNutriShape vamos a utilizar Art Filler de Filmet en su referencia volumen. El protocolo está diseñado para utilizar 4 jeringas, cada una de 1.2 ml, 2 jeringas por hemirrostro. La técnica de administración que vamos a utilizar para mejorar estructura va a ser con aguja de 27G profundo, en su mayoría supraperióstico, y para formas y recuperación de volumen, cánula de 25G en las longitudes que lo requiramos. En este punto hemos trabajado el hemirrostro derecho de nuestro paciente con el BioNutriShape con el protocolo básico, los puntos básicos de fosa temporal, pómulo, ángulo de la mandíbula y el mentón, y hemos usado una jeringa. Hice un alto para que ustedes vieran el cambio del paciente. Quiero que analicen que ya la marcación mandibular es bastante satisfactoria y en general la estructura que deseábamos de la ceja y la masculinización se logró. Me parece que el resultado es muy natural. El ejemplo lo pongo porque todavía nos falta continuar para que se den cuenta que en un paciente alrededor de los 40 y que se cuide, con 2 jeringas de volumen podemos lograr hacer un muy buen trabajo. Creo que ahí podríamos dejar a este paciente con una satisfacción muy buena. Hay una manera de identificar cuál es el punto principal de reposición de volumen en la fosa temporal y es pedirle a nuestro paciente que abra la boca. Abramos la boca, por favor. Él tiene un músculo temporal bastante fuerte y este es el lugar en donde más necesitamos reponer volumen, entonces voy a ingresar en piel un poco más hacia lateral, reponemos volumen acá y definimos la ceja. El punto de masculinización es muy importante porque queda muy cerca de una zona de riesgo vascular, entonces les recomiendo que así hayan verificado la escotadura del infraorbitario cuando tienen el paciente sentado. Cuando lo llevemos a decúbito volvamos a verificar, ubiquemos la escotadura de la salida del paquete vasculonervioso del infraorbitario y volvamos a ubicar el punto para estar fuera de riesgo. La inyección debe ser muy lenta. En el mentón tenemos que ser muy cuidadosos porque ubicamos el punto cuando el paciente está sentado, pero debemos hacerlo perpendicular y muy proyectando hacia adelante en masculino. En femenino es posible que entremos con una proyección un poco inferior. En masculino siempre sugiero hacia adelante porque eso nos va a dar el ángulo, lo cuadrado que vamos a dejar ese mentón. Si nos vamos muy hacia el borde inferior o entramos con proyección inferior, el mentón siempre va a tender a quedar triangular y a pesar cuando el paciente esté con la gravedad en su contra. Entonces, perpendicular y proyección anterior. Muy bien, entonces repasar un poco las características de la referencia volumen. Volumen es la referencia que tiene más reticulación de sus ácidos hialurónicos. Recordemos que tiene 3 tipos de cadenas de ácido hialurónico, tiene la misma proporción de cadenas largas y muy largas y es altamente reticulado. Eso le da la característica especial de que nos va a proyectar muy bien, nos va a dar soporte y el volumen va a ser muy maleable en caso de que necesitemos hacer masaje. También la durabilidad por la reticulación pues va a ser lo que deseamos, lidocaína al 0.3% y 1.2 ya lo hemos conversado. Esto es parte de lo que hablamos. Esa es la primera parte del protocolo. Les resumo que todos los puntos de soporte los podemos hacer con aguja de 27G, perpendicular y supraperióstico, incluido el de la fosa temporal. Sin embargo, es mi hábito que el de la fosa temporal lo hago generalmente con cánula si el paciente tiene una pérdida de volumen o necesita soporte para levantar la ceja. Si es así, entonces entro con cánula y de una vez repongo volumen de fosa temporal y el de la ceja. El resto, todos con aguja perpendicular supraperióstico, no inyecciones retrógradas porque necesitamos soporte.
todo el bolo que hayamos decidido supraperióstico. Luego, las formas las suelo hacer con cánula de 25G, como ya vieron en el video, pero quería hacer como ese resumen para que nos volvamos a concentrar. Esa es la primera parte del protocolo. Y luego, así hayamos obtenido los resultados que aparentemente estábamos buscando, falta la biorrevitalización de piel. Y esta la vamos a hacer con el NSTF 135HA. El NSTF es un producto bandera de muchísimos años y el primer producto de Filmed. Creería que todos lo conocemos muy bien y lo amamos por los resultados que dan nuestros pacientes y la adherencia que genera. Es un producto que tiene 59 componentes. Vamos a mirar cómo es esta técnica de biorrevitalización, y es que no hay una técnica, hay varias, y en este paciente específicamente decidí utilizar técnicas diferentes en la mejilla, en la frente, en la región periorbitaria, para que él nos contara si su sensación y sus resultados fueron diferentes, también para compartírselos a ustedes. Entonces, volvamos al video. La fase final del BioNutriShape es la biorrevitalización de la piel. El producto indicado es el NSTF 135HA de Filmed, con 60 compuestos activos entre vitaminas, minerales, aminoácidos, péptidos, factores de crecimiento y ácido hialurónico de cadenas libres, lo que lo convierte en una solución polirrevitalizante. El plano adecuado para su administración es intradérmico, superficial o profundo. Lo podemos aplicar con diferentes técnicas, pero tal vez la vanguardia y novedad es el dispositivo NanoSoft, que cuenta con 3 microagujas o nanoagujas con 0.6 milímetros de longitud y 36 G de diámetro. Es ideal en zonas delicadas como los párpados, las líneas de collar, las líneas frontales, en las que a veces utilizar técnicas diferentes hace que se dificulte o sea incómodo el procedimiento para el paciente. También podemos utilizar multiinyectores automáticos o incluso técnicas con cánula y abanico en inyección retrógrada. Vale, entonces continuemos. Les decía en el video que la infiltración del NSTF se puede hacer con diferentes técnicas. La técnica clásica y que puede implicar un poco menos de trauma es el ingreso por pocos puntos con una cánula larga de 55, idealmente de longitud por 25G. En pacientes jóvenes menores de 40 años, me refiero a los millennials, utilizamos o se recomienda utilizar un solo punto de ingreso en el ángulo de la mandíbula y por ahí hacer toda la distribución a la mayoría del tercio medio inferior del rostro. En baby boomers, o sea, en pacientes de más de 40, 50, 60 años, si decidimos utilizar cánula, tenemos que buscar 2 puntos de ingreso. Uno hacia la región externa del cigomático para alcanzar a administrar, abarcar toda la región temporal, supraciliar, el párpado, la parte alta y medial del pómulo, así como el punto de la mandíbula lateral que usamos. En este caso de cánula son 2 puntos. Usar cánula en la frente, por ejemplo, es bastante traumático. Yo lo hice durante un tiempo y la verdad es traumático. Tocaría utilizar cánulas de 27G, pero acuérdense que las cánulas de 27G son prácticamente agujas y los planos están muy adheridos, entonces el trauma para el paciente es mayor. En cuello me gusta utilizar también la cánula de 25G. Es una alternativa siempre y cuando no haya líneas de collar. Ya vamos a ver por qué. Hay otras 2 técnicas que fue las que utilicé en estos pacientes que vi, y es el multiinyector automático. El multiinyector me parece que agiliza el procedimiento. Este puede ser un procedimiento largo. Además, recuerden que cada punto hay que administrarlo lento, no por el protocolo del BioNutriShape, sino gran parte de la asociación de las complicaciones cuando usamos inyectables, fillers faciales, tiene que ver con la velocidad de aplicación y la fuerza de extrusión. Esto tiene que ser procedimientos que se hagan con tiempo, relajados, dedicados a nuestro paciente, concentrados. Pero si al final estamos agotados y tenemos ciertas zonas del rostro, como las mejillas, toda la región malar, utilizar multiinyector es una buena alternativa. Y
lo que hablábamos, la novedad del Nanosoft, este dispositivo con esas 3 agujas que ya describimos, para mí me parece sin competencia en párpados, en las líneas de collar, para hacer el trabajo de específico y levantar y nutrir esas líneas de collar, y también en la frente. Esas son, digamos, mis sugerencias, mis recomendaciones. Y nos vamos con los resultados. Los resultados, vamos a ver primero 2 casos propios de la marca, los casos que muestra Filmed de su BioNutriShape. Esta es una mujer de 60 años, en donde se utilizaron 4 jeringas de volumen, 2 por cada hemirrostro. Los resultados son evidentes, además de la iluminación de la piel, la disminución de líneas finas, incluso ni tan finas, de arrugas de bordes a pico marcadas de manera interesante. Este es el caso del Filmed de masculinización, en donde sí se ve un rostro más cuadrado, que también utilizó la misma cantidad. Este de César, en su resultado inmediato, imagínense por qué resultado inmediato. Nosotros muy felices porque César quería compartir con nosotros sus resultados y nos lo permitió, pero no contamos con que César es periodista y ocasionalmente, a pesar de que es presentador, hace trabajo de campo. Y ese trabajo de campo de César le implica ser reportero. Pues resulta que nosotros en Colombia vivimos una situación muy triste recientemente, y es que el huracán Iota pasó por nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia con una destrucción del 98% de las estructuras habitables. Y bueno, esto ha sido una tragedia, y César lo mandaron de corresponsal al archipiélago de San Andrés y Providencia. No pudo venir al control. Las únicas fotos que tengo de César y algunos audios que ya van a escuchar, nos los mandó desde allá. Estas fotos son el resultado inmediato, entonces lo vamos a valorar con su resultado inmediato, que tiene el pero de que la revitalización de piel no está completa, no se ha surtido el efecto del MSTF, y que le pusimos, él iba inmediatamente al noticiero, y le pusimos un protector solar color, porque las punturas de la fase final de revitalización se notan un poco. Él no quedó con ninguna quimosis ni nada similar, pero se notan un poquito, y le pusimos un protector solar color. Entonces les cuento esto para que tengan esa consideración en lo que vamos a analizar. Esto es un resultado, miren que no hay una inflamación excesiva, inmediatamente se vio el cambio en su forma, en la flacidez, y en algo que a mí me gustó mucho, y es esto no es un protocolo de marcación mandibular, sin embargo sí genera lifting y definición de formas, y el doble mentón, para mi gusto, tal vez fue lo que más me gustó, cómo mejoró sin habernos acercado a esa región. Solamente los puntos que les mencioné, el rostro de César levantó. Aquí en nuestro analizador Vectra podemos identificar las heces que hicimos con la aplicación del ART filler, del ácido hialurónico. Vemos cómo el ácido hialurónico efectivamente está en la fosa temporal, en el pómulo, en el ángulo de la mandíbula y en el mentón, y cómo perdió volumen, cómo el rostro se adelgazó. Las marcas azules tienen que ver con ganancia de volumen, y las marcas rojas o naranjas tienen que ver con pérdidas de volumen. Esto porque hubo un levantamiento, un soporte, un lifting del rostro. Aunque hayamos puesto poco volumen, aunque los hombres, que esa es otra consideración importante en masculino, si separamos los 2 puntos de mentón, la proyección anterior que vamos a tener es menor en la recuperación de ángulos. Y normalmente el cráneo de los hombres tiene un mayor tamaño, entonces necesitamos mayores volúmenes en esta zona. Sin embargo, tuvimos algún cambio en 2 grados de este ángulo facial. Y el caso femenino, este control, sí es 10 días después de la realización del protocolo. Destaco, y lo vamos a ver en el video, cómo además de las formas de que el rostro está más triangular, más delicado, más fino, más alegre, no le tocamos la ojera, pero al reponer todo el piso de la ojera mejora. El cambio de la luminosidad, del color de la piel, e incluso
de ese flushing facial, porque los antioxidantes del NSTF, o cuando nosotros usamos en general antioxidantes, vemos cómo ese flushing facial, cómo esa irritación mejora en nuestros pacientes. Este es la animación del Vectra de cómo son los vectores de elevación del rostro. Entonces, les comparto que efectivamente todo el rostro se eleva, solamente con esos puntos que trabajamos. Tuvimos elevaciones de hasta 5.4 milímetros, que es medio centímetro, que me parece excelente en un rostro femenino. Y nada de peso, nada negativo. Esto es lo que yo les quería resaltar. La barra que ustedes ven a la izquierda, el Vectra muestra lifting. Cuando hay caída, hay cifras negativas, hacia negativo, hacia abajo, y no obtuvimos ningún pues, cambio de pérdida de aumento de peso en el rostro de la paciente. Aquí se puede ver el rostro más fino, más alegre, la proyección del mentón que a mí me encantó. Ya van a ver que los grados no son mucho más que los de César, pero cuando usamos un solo punto y el rostro femenino es más pequeño, pues claro, podemos proyectar y se va a notar. Visualmente es más agradable, es más visible en la mujer. Miren el pómulo, miren la ojera, el mentón y lo que les hablaba del eritema. En ella, en cambio, como ya pasaron 10 días, sí se pueden ver detalles de la revitalización de la piel. Fíjense en esta línea submental antes y después, cómo hay cambios muy interesantes, los poros, la luminosidad, y estas son fotos ya no del Vectra, porque el Vectra es maravilloso en volumetría, pero a veces en detalles de color de piel no es tan perfecto. Entonces esta es una cámara digital de buena resolución, con quien también yo tradicionalmente le hago el registro fotográfico a los pacientes. Miren la luminosidad de la piel, cómo se aclaró, cómo proyecta y las líneas finas. Miren la glabela, las líneas finas de la glabela antes y después, las líneas frontales de reposo antes y después, la calidad del párpado inferior antes y después. Esta es una en el rostro antes, el contralateral después, línea de borde a pico de el nasolabial, los poros y lo que ya hemos hablado de la luminosidad. El ángulo de Claudia sí aumentó, no mucho más, 1 grado más, pero la percepción, como les decía, es mucho mejor. Vámonos para cerrar a la última parte del video. La ejecución del ViNutriShape en rostros femeninos mantiene el objetivo de recuperar soporte y forma del rostro, así como de mejorar la calidad de la piel, con el norte de respetar las curvas sutiles y formas redondeadas del rostro de las mujeres, lo que implica cambio en las técnicas de marcación para obtener resultados armoniosos y muy femeninos, incluso modificando positivamente proyecciones que armonicen el rostro. Destaco especialmente que con el paso de los días es notorio el aumento de la luminosidad, hidratación y firmeza de la piel, así como disminución de líneas finas, lo que cierra el círculo de satisfacción de nuestros pacientes, siendo el ViNutriShape una técnica que en manos entrenadas y responsables se va a convertir en un protocolo que genere una gran adherencia de nuestros usuarios, gran cantidad de pacientes referidos y prestigio para su labor profesional. Bueno, hay unos cambios que noté de inmediato y es el cambio en algunas formas, como por ejemplo en el mentón, en los mismos pómulos. Esos cambios se notaron de inmediato, me gustaron, porque como lo indicó Diana, hacían o hacen ver mi cara más masculina. Eso me gustó muchísimo. Y otro aspecto que he notado con el transcurrir de los días es que la piel, como han ingresado una serie de nutrientes, se ve más lozana, se ve más vital. Eso me ha parecido que es espectacular, lo he sentido, lo he visto cada vez que me veo pues al espejo y ha sido muy satisfactorio para mí. Ese era el video en el que trabajamos tanto, que los videos que nos gustan a todos. Eso sí, déjenme decirles que no es tan rápido hacerlos, pero los disfrutamos mucho y espero que les guste esa estrategia
irles compartiendo el video con la presentación formal a la que estamos acostumbrados, porque es que ahorita en la distancia, y además sé que muchos entrenamientos virtuales también nos saturan. Antes de despedirnos, hagamos el resumen de para qué queremos este protocolo. Queremos este protocolo en nuestros pacientes cuando el paciente necesite restauración de volúmenes, necesite corrección, necesite definición en términos de masculinización y feminización y mejorar la textura de la piel. ¿Quién no quiere mejorar la textura de la piel? Después de los 20 años, todo el mundo aplica para mejorar líneas finas, hidratar, redensificar. La paciente el tiempo no nos da, pero ella nos mandó cantidad de audios y decía que lo que más le gustó del NSTF es la firmeza, que ella no diría tanto elasticidad, sino firmeza. Sintió la piel más adherida a su rostro y eso es algo que nosotras las mujeres valoramos. Ella es menor que yo. A mí ese término de firmeza me sonó espectacular. Eso es todo. Ya no sé si haya preguntas. Yo quiero agradecer, antes de que entremos a abordar las preguntas que tengan en caso de que las haya, a todas las personas que están por detrás de estas emisiones, que ya se dieron cuenta que es mucha gente. La plataforma de Auvernia me gusta, ellos están preocupados por hacer cosas novedosas, por mostrarles los temas médicos con visiones distintas. Muchas gracias, Filmed, por esa confianza en incluirme dentro de sus speakers y dejarme hacer lo que yo quiera. Igual Auvernia. El equipo de Auvernia es maravilloso. Adriana, Jair, Carlos, por supuesto, Manuel, me dejan hacer lo que yo quiera. Les pido cosas a todas horas, chats, me contestan, están súper dispuestos. De verdad que me impresiona esa disposición. A Provien, que nos apoyó con los productos acá en Colombia, y nuestros pacientes que están tan dispuestos a compartir sus resultados, que son el sentido de lo que nosotros hacemos y por lo cual debemos conservar nuestra ética, nuestro profesionalismo y ese deseo. Las personas que graban, el personal mío en la clínica, cómo me apoya, o sea, para hacer esto que puede sonar muy sencillo, hay una cantidad de personas que hacen un trabajo maravilloso, maravilloso. Ahí hasta puse a quien me arregló ese día, a mi peluquero, a Johncito, porque yo obviamente no estoy así todos los días, estoy de gorro, tapabocas y gafas, muy normalita. Entonces espero que lo hayan disfrutado. Si hay preguntas, adelante. Me encantó compartir este rato con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Forero. Es un enorme gusto y placer, y qué bueno que la tecnología se pudo resolver. Excelente contenido. Saludos a la doctora Cristina Líbana, que está en Querétaro. Dice excelente contenido. Saludos, gracias Auvernia y gracias a la doctora Ifilmed. Tenemos a la doctora Diana Vera Suye, que también dice muy elocuente. Ella también utiliza una pistola de electroporación y pues recomienda procurar intentar hacer pruebas con el NSTF. Le encantó ver la U225 de nuestros amigos de Magic Needle, que también mi buen amigo Jean-Paul hemos vendido unas cuantas aquí también en México. Así que combinando Nanosoft, combinando la pistola, podemos hacer en biorevitalización muchas cosas. Hay varios temas y varias preguntas, claro que hay. Están preguntando en particular la cuestión, como siempre, de cobro. ¿Se cobra el BioNutriShape como un protocolo o se hace la suma de las jeringas de Filmed y el NSTF y se va dando un costo? ¿Cómo cobras tú a tus pacientes en Colombia? Esa es una decisión, yo creo que muy particular. Yo no cobraría por jeringa, sino por el protocolo. Le puedo hacer una correlación al paciente y usualmente lo hago. Pensemos en dólares. Yo cobro alrededor de $500, puede ser, por una jeringa cuando hago una proyección de un pómulo, una jeringa de volumen, ¿cierto? Pero de pronto se vuelve muy oneroso decirle, bueno, entonces son 4 jeringas y entonces son $2.000 más el NSTF, tanto. Uno le puede hacer la correlación. Creería yo que alrededor de $1.500 es algo que se puede realizar.
pero hacerle al paciente el paralelo de cuánto costaría si él pagara por jeringa o si lo hace en protocolo. Ahora, recuerden, yo no cobro barato, no cobro económico, es mi decisión personal, dedico mucho tiempo a mis pacientes, llevo muchos años estudiando, no compito con precios, digamos que es mi decisión, pero respeto mucho lo que otros hagan. Entonces yo les recomiendo, miren sus costos, miren los tiempos, háganle al paciente una oferta que le interese y que lo motive a usar en un solo día las 4 jeringas más los 2 viales de NSTF. Si es un paciente joven y solo necesita soporte, estructura, con 2 jeringas y un vial de NSTF alcanzan, pero el diseño original del protocolo son 4 jeringas de volumen y 2 de NSTF. No sé ustedes cómo vean ese precio, chateen y ahí Emanuel me contará allá cómo están de precios. ¿Qué otra, Emanuel? Hay otras preguntas en particular sobre los pacientes que hablamos de masculinización, feminización. Existe toda una nueva categoría de pacientes que buscan el transgénero. En esos casos, ¿cómo abordas esos pacientes cuyas facciones necesitan a veces incluso recurrir a cirugía plástica y modificaciones de algunas estructuras óseas? Y obviamente implantación del pelo. ¿Tú trabajas ese tipo de pacientes? ¿Tienes experiencia? No demasiada, pero sí he visto un par. Digamos que en mi consulta esos pacientes transgénero van llegando a las clínicas y se va acumulando ese grupo de pacientes. A mí no me ha pasado, he visto un par y creo que el abordaje es precisamente los trucos que les mostré, utilizarlos en el género. O sea, si estoy viendo un hombre que es transgénero, entonces, ejemplo, no le voy a hacer 2 puntos en el mentón, sino voy a tratar de buscar y proyectar el punto de la línea media, el central. No voy a marcar el cigomático lateral horizontal, sino lo voy a marcar mucho más oblicuo, tratar de feminizarlo un poco. Incluso, que eso sí es lo que me pasa más en mi consulta. Yo veo hombres, o sea, género masculino, que son homosexuales, y ellos me manifiestan que no desean, les gusta ser hombres, pero no quieren tener el rostro tan rudo. Entonces, en algunas formas, hay hombres que les gusta tener la cola de la ceja mucho más arriba que otros. Entonces, yo creo que el conocimiento de estos tips que conversamos hoy, más la confianza en lo que el paciente desee, no es que le vamos a imponer porque sí, así como vemos mujeres que les hacen ¿cómo se llama? El top model look, pero yo las veo, eso no es top model, sino el hombre look, o sea, con el pómulo súper arqueado. Tal vez fue la decisión de ellas y fue su petición, entonces es eso lo que les puedo decir al respecto. Muy bien, hay 2 preguntas. Saludamos al doctor Barrera hasta el norte de México y hasta Chevederm, hasta Bolivia, el equipo que distribuye la marca Filmed hasta Bolivia, conectados. Charles hasta París también conectado. Nos dice aquí el doctor Correa también conectado desde Michoacán. Saludos. Respecto al mentón de la mujer, ¿es un punto perpendicular con dirección hacia abajo? Nada más para ratificar. Mira, no tienen que ser todos hacia abajo. Si tú ves que el rostro de la mujer es muy triangular, muy largo, no lo alargues más, porque va a quedar falsa. Entonces puede ser perpendicular, proyectando hacia adelante, sobre todo si tiene retrognatia, o sea, sobre todo si el ángulo facial, que es el que vimos en el análisis del Vectra, si ya necesita proyección anterior del mentón, no lo hagas hacia abajo. Pero hacerlo hacia abajo en rostros que no están tan ligados o en rostros que queremos ver más delicados es un buen truco. Hacia abajo no es esto, no. Porque si ustedes se van en el borde inferior de la mandíbula, cuando la paciente se siente, el filler va a colgar. Y yo creo que ustedes también han visto eso en persona. Uno ve en la calle. Yo voy pensando, Dios mío, a esta señora le hicieron el filler, se lo pusieron sin el soporte, entonces tiene que ir
supraperióstico, pero no entras perpendicular completamente, sino con una, amplías el ángulo, que te digo yo, puede ser 100, un poquito más de 100, o si lo ves al revés, si ves el ángulo acá 45, 60 grados, pero nunca en el borde, un poquito superior al borde para que no cuelgue. Entonces, consideración, es decir, cómo es el rostro de la paciente. Si es muy cuadrado, si los maceteros están muy anchos, más abajo tienes que poner el punto del mentón. Muy bien, muchísimas gracias. Última pregunta para no abusar demasiado. Muy fácil de entender, nos dicen y te felicitan. Y dicen, respecto a las líneas labiales que son comunes, ¿el BioNutriShape sería el protocolo o para eso sería más el BioNutriLips? Líneas labiales se referirá a código de barras, tal vez, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, debe ser código de barras. Si las líneas no son muy profundas, son unas líneas de borde a pico que se ven en reposo, BioNutriShape va muy bien. Pero si hay una pérdida importante de volumen en los labios, tú vas a necesitar darle volumen al contorno del labio. Normalmente, cuando el código de barras, casi en todos los pacientes necesita 3 abordajes. El abordaje de definir el contorno del labio. Si tú defines el contorno del labio, separas ya las líneas del código de barras, les das menos profundidad. Segundo abordaje, bueno, volumen también, es posible que necesite el labio, pero pensemos inicialmente solo en contorno. Ahí estamos poniendo un filler, no puede ser volumen, no puede ser la referencia que estamos hablando, tiene que ser un lips o un soft lips, o incluso, bueno, no, hablemos de lips o soft lips. Y la segunda cosa que tenemos que considerar es la fuerza de contracción del orbicular de los labios. Entonces, muchas veces, si la paciente se sonríe y tú puedes ver toda la pieza dentaria o incluso la gengiva, la encía, considera usar toxina botulínica intradérmica muy concentrada y en dosis muy bajas, 0.5 o 1 unidad, en la línea, en la llegada de la línea al vernillón, al corte del labio. Eso va a disminuir esa fuerza de contracción. Y tercero, un filler, líneas finas, haces un filler sobre la línea o BioNutriShape. Entonces, depende. Si es revitalización de piel, BioNutriShape y Nanosoft, el Nanosoft en los labios. Como técnica de administración, como dispositivo, en el contorno de los ojos, en las líneas de la frente y en las líneas de collar, sin competencia. Te agradecemos muchísimo. Yo, Medicina Estética, la doctora Diana Forero en vivo y a color desde Bogotá, Colombia. Te agradecemos, no te nos vayas. La verdad es un honor haberte tenido. Y todo el equipo de Auvernia y sus distribuidores autorizados te damos la más cordial y efusiva agradecimiento. Manuel, le mando saludos a Charles, que dices tú que está conectado. Correcto, ahí está Charles conectado. Es otro que nos apoya y nos deja hacer lo que queramos, ¿no? Que gracias por esa confianza. Él entendió que en Latinoamérica tomamos los protocolos y también los tropicalizamos. Gracias por tu tecnología que permite evidenciar antes y después y sobre todo mostrar cantidad de producto. Nuevamente, muchas gracias. Recordamos que esta noche tendremos un taller de láser con nuestros socios de Saneo, un tema muy interesante con Ricardo Galván, un colega tuyo, dermatólogo de Guadalajara, a las 8 p.m. en vivo y a color desde el canal de Auvernia. Semana que entra, gran momento de filme, te va a gustar regresar a pues un poquito conceptos anatómicos con Sebastián Cotofana una vez más desde Estados Unidos y 3 doctores desde Europa, Alessandro Gualli, Luciano Lanfranchi y Alessio Radaeli, que siempre son parte de eso. Es un gran curso de cadáveres desde la Universidad de Humanitas, el Hospital Humanitas, perdón, desde Milán, Italia, y del Cadaver Lab de Estados Unidos con el profesor Cotofana, aclamado y muy querido en esa parte del mundo. Muchas gracias, la verdad, a todos. Eso fue una semana más de Online Virtual Education. Terminaremos esta noche y no dejen de ver, por favor, semana que entra, que es la semana 36, tendremos, además de filme, del biohacking con la doctora
Paola de la Garza, cómo usar exitosamente el CBD, ahorita que el tema de cannabis es muy de boga en México con la ley que está en Cámara Baja, y los adaptógenos, algo muy interesante por parte de una nutricionista, una nutrióloga, ¿cómo se llama en México? Clínica, experta en obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Así que tendremos semana que entra eso. No dejen de ver en Auvernia Oficial la plática de Medical Highlighting de la doctora Forero o esta de hoy de BioNutriShape. Auvernia Oficial, todas las mejores pláticas del canal de Filmet también disponibles directamente en Filmet o en Cible Francia. Auvernia Oficial en Facebook, en Instagram y en YouTube, como lo estábamos diciendo. Agradecemos tu paciencia, tu confianza. Evalúanos siempre en SurveyMonkey y nos vemos hasta esta noche y la semana que entra. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Yair. Gracias, Adri. Gracias a todo el equipo técnico, Brandon, y los que hacen eso posible. Buenas tardes hasta Colombia, doctora. Y nos vemos en un momento más chévere que este de confinamiento, conviviendo en un congreso mexicano o latinoamericano o quizás colombiano directamente para allá. Eso espero, Manuel, que sea muy, muy pronto. Abrazos a todos mis colegas mexicanos, latinoamericanos, equipo de Auvernia, Filmet Francia. Bye todos. Bonita tarde. Hasta luego. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.